Vista la teoría básica del sistema binario, vamos a ver ahora cómo se pasa o cómo se convierte un número que está en decimal, pasarlo a binario, o al revés, un número que está en binario, pasarlo a decimal. La teoría es muy simple y lo vamos a entender con estos ejemplos que propone este material. Por ejemplo, si tenemos el número 37, que está en decimal, y queremos pasarlo a su componente binario. Hay dos métodos. Un método tradicional, que es el método conocido como el método de las divisiones sucesivas por 2. En este caso tendremos que dividir 37 entre 2, eso nos da 18 y nos sobra un 1 en el residuo. El número 18 volveremos a dividirlo por 2, por eso se conoce como el método de las divisiones sucesivas. En este caso nos da 9 y obtendremos un residuo de 0. El número 9 volvemos y lo dividimos por 2 y así sucesivamente hasta llegar a la última división. Lo importante en esto que hay que tener en cuenta es que el resultado o el equivalente binario de ese número decimal se toma desde el último número que se obtuvo en la división hasta el primer número de la primera división realizada. Por lo tanto, el número 37 en binario es igual a 10101. Si queremos hacer una conversión de pasar un número, por ejemplo, 10011, que está en binario, queremos calcular su componente decimal, tendremos que hacer un procedimiento un poco diferente. Y para este caso vamos a utilizar las potencias de la base. Separamos un poco el número para entender las potencias. El primer número será 2 a la 0, el segundo 2 a la 1, el tercero 2 a la 2, el cuarto 2 a la 3 y el último número será 2 a la 4. Si siguen números binarios, pues se va colocando la base elevado a la potencia que le corresponde. Y se hace simplemente una multiplicación. 2 a la 0 es 1 por 1, les da 1. 2 a la 1 es 2 por 1, les da 2. Este número 2 a la 2 es 4, pero al multiplicarlo por 0 va a arrojar un 0 en la operación decimal. Lo mismo para 2 a la 3, que sería 8. Multiplicarlo por 0 les da 0. Y 2 a la 4 por 1 será 16. 16 por 1 es 16. Realizan ustedes la suma de esos símbolos decimales, de esos números decimales, y el número que les da como resultado es 19. Por lo tanto, 10, 11 en binario es lo mismo que tener 19 en decimal. Este método de las conversiones, utilizando divisiones o potencias, es un método un poco complejo. Porque si el número decimal, por ejemplo, es muy grande, deberíamos hacer un número de divisiones muy amplio. O si el número binario es muy grande, la potencia del binario también va a ser una potencia muy amplia. Lo que hacemos es, o lo que proponemos en este material, es aprender a hacer conversiones entre decimal y binario, o binario y decimal, utilizando una tabla de potencias. La tabla de potencias es la que se ilustra en este gráfico. Cada uno de esos números está elevado en términos de los números notables, como se llaman en decimal, definidos por medio de una potencia y calculamos su componente binario. Por ejemplo, el número 8 es 2 a la 3. ¿Qué significa? Que vamos a tener un 1 y 3 ceros para calcular o pasar el número 8 que está en decimal a binario. Si tenemos, por ejemplo, el número 64, que también es un número de potencia de 2, ese número 64 es lo mismo que tener 2 a la 6. Por lo tanto, tendremos un 1 y 6 ceros. El procedimiento es muy sencillo porque nos va a permitir hacer conversiones de manera mucho más rápida. Miremos cómo funciona este método. Por ejemplo, si tenemos el número 141 y lo vamos a pasar a binario, entonces lo que hacemos es aproximar ese número 141 a la potencia más cercana. La potencia más cercana es 128, pero en este caso nos quedan haciendo falta 13 unidades decimales. El número 13, la potencia más cercana será 8, pero nos quedan haciendo falta 5 unidades decimales, que será 4 y será 1. Lo que hacemos entonces es pasar cada uno de estos elementos a su componente binario. Hacemos una respectiva comprobación para mirar que las potencias en sí nos sumen el número al cual queremos calcular y pasamos cada uno de esos números a su equivalente binario. En este caso tendremos que 128 es 2 a la 7, por lo tanto será un 1 y 7 ceros.
8 es 2 a la 3, un 1 y 3 ceros, 4 es 2 a la 2, un 1 y 2 ceros, y el número 1 que es 2 a la 0, o sea, solamente 1. Sumamos esos equivalentes binarios y vamos a obtener entonces que 141 en decimal es lo mismo que tener un 1, 3 ceros, 1, 1, 0. Y es un procedimiento mucho más sencillo. Si queremos pasar un número binario a un número decimal utilizando este método, haremos el mismo procedimiento, solo que la técnica se utiliza al revés. En este caso entonces, este primer 1 representa un 1 porque esa es la potencia, el siguiente 0, el 0 del lado izquierdo no representa nada, el que le sigue es un 1, pero ese 1 representa un 4, el siguiente 1 representará un 8, luego 16, pero no representa nada porque está por 0, luego 32, tampoco representa nada, y por último 64 que sí representa. Hacemos una suma y calculamos el componente decimal de ese número binario. Por lo tanto, 100, 1101 es lo mismo que tener 77 en decimal. Como vemos, este es un método mucho más operativo, mucho más interesante, que nos evita hacer esa serie de divisiones o esa serie de potencias que son difíciles, sobre todo cuando los números son muy grandes.